Y ahora sí. Entonces, terminamos de ver lo que son las medidas cautelares y ahora debiéramos entrar al estudio del procedimiento ordinario propiamente tal, ¿cierto? El procedimiento eh, ordinario de acción penal pública que está regulado en el Código Procesal Penal. Eh, y para eso, bueno, un poco ya lo han visto, hoy día más que hablar del procedimiento ordinario, por muy extraño que sea, vamos a hablar primero de algún tipo de tipos de procedimientos que generalmente no se alcanzan a estudiar y más con los tiempos que vamos a tener ahora bien ajustados, no, en un esquema normal no alcanzaríamos a profundizar en detalle, pero que a mi juicio son especialmente relevantes porque por su alta tramitación en el día a día. Si algún día alguno de ustedes se dedica posteriormente a tramitar este tipo de causas penales, te va a dar cuenta que el procedimiento ordinario no tiene mucho de ordinario. Eh, Porque en la práctica es reemplazado fundamentalmente por el procedimiento simplificado, el monitorio para las faltas y también por el procedimiento abreviado. Luego les voy a mostrar un par de datos respecto a, a- a su procedencia, ¿no? Entonces, en la clase de hoy quisiera introducir, ¿no es cierto?, con ciertas nociones básicas respecto a cuáles son las etapas del proceso penal en general, que están reguladas obviamente a propósito del procedimiento ordinario, pero que también son aplicables de manera supletoria a los otros procedimientos especiales. Y luego quisiera entrar a explicar en detalle, antes de entrar a entrar en profundidad respecto a cada una de las etapas del procedimiento ordinario, a la regulación en Chile respecto de estos procedimientos especiales. En particular me interesa el simplificado, el monitoreo y el abreviado, ¿cierto? Existen otros procedimientos especiales, como ven bien ahí, que son que están regulados a propósito de los delitos de acción penal privada, que ya vimos a propósito del régimen de acción penal, que existían cierto catálogo de delitos, principalmente la injuria y la calumnia, respecto de los cuales el Ministerio Público no puede o no tiene la potestad para investigar y perseguir esos delitos. También están otros procedimientos regulados como la extradición, el desafuero, la querella de capítulo y la aplicación de medidas de seguridad, que también son relevantes de conocer, pero no tanto como el simplificado y el abreviado, que tienen mayor trascendencia en la práctica diaria, ¿cierto? La querella de capítulos, y de hecho está viendo, no me acuerdo si la semana pasada se estaba viendo también a propósito de lo que pasaba con uno de los fiscales regionales del Ministerio Público. Entonces, este es el esquema general, ¿no es cierto?, que le mostramos en la primera clase, en la que se distinguen, ¿cierto?, claramente tres etapas bien generales del procedimiento ordinario, ¿cierto? La etapa de investigación, la etapa intermedia y luego el juicio oral, ¿cierto? En la que las dos primeras etapas están a cargo del juez de garantía y el juicio oral lo conoce exclusivamente el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, ¿cierto? Con la salvedad de ciertos juicios especiales que lo vamos a ver a continuación. Ya vimos que esta se puede iniciar por denuncia y querella, lo vamos a profundizar más adelante, o de oficio por el Ministerio Público, se inicia la investigación, existen ciertas facultades que tiene el Ministerio Público, luego normalmente se procede a la formalización de la investigación, eh, durante el transcurso de la investigación se van a desarrollar las diligencias de investigación que vamos a estudiar en profundidad, pero que ya hemos visto algunas, ¿no es cierto?, en hipótesis de flagrancia. Transcurrido el plazo de investigación se va a cerrar, momento en el cual el Ministerio Público le corresponde tomar una decisión, ¿cierto? Que puede ser no perseverar, sobreseer o acusar. Momento en el cual posteriormente, ¿cierto?, se pasa a una etapa intermedia en la cual se prepara el juicio oral, que algunos de ustedes han investigado algunos temas para el trabajo respecto a la audiencia de preparación del juicio oral. Si no me acuerdo, hay un trabajo de Manuel, por ejemplo, que se dedica a analizar especialmente esta etapa del juicio a propósito de un caso en particular, en la que esencialmente se revisan ciertos aspectos formales de la acusación del Ministerio Público y se discute la prueba que se va a incorporar, ¿cierto? Y posteriormente el juicio oral que termina en una sentencia definitiva. Entonces, a grandes rasgos tenemos estas tres etapas, ¿cierto? Investigación, preparación del juicio oral y el juicio oral propiamente tal, ¿cierto? Que son a grandes rasgos las tres etapas que caracterizan a los procedimientos reformados en nuestro ordenamiento jurídico. Y además se le agrega en materia penal una etapa que corresponde al juzgado de garantía, ¿cierto? Que es la ejecución de la condena, si es que se impone una pena, ¿cierto?
de la condena de la pena privativa de libertad o la multa y medidas de seguridad si es que corresponde. Con medidas de seguridad siempre me estoy refiriendo a los casos en que el acusado, ¿cierto?, resulte ser inimputable por algún motivo y en definitiva no se le puede aplicar una pena, pero sí se le debe aplicar una medida de seguridad y para eso hay un procedimiento especial que está regulado a finales del Código Procesal Penal. Como les decía, viene en general, porque sin perjuicio de que esto lo vamos a profundizar, ojalá en lo que queda del semestre. Las etapas son la investigación, la preparación, el juicio oral, luego la sentencia con los respectivos recursos que ojalá alcancemos a revisar, y la ejecución de la sentencia condenatoria, ¿cierto? La investigación, como les comentaba, se inicia ya sea por oficio del Ministerio Público, por denuncia o por querella. En esta etapa, la primera etapa, la desformalizada, ¿cierto? Se realizan las primeras diligencias de investigación en la cual el Ministerio Público recaba los antecedentes para ver si tiene hechos o antecedentes suficientes, ¿no es cierto?, para ya formalizar la investigación y eventualmente solicitar ahí las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar el éxito de la investigación y la seguridad de la sociedad y el ofendido, ¿cierto?, como ya hemos analizado. Antes de hacer la formalización, lo vamos a ver en profundidad, yo creo que las próximas clases también, el Ministerio Público también tiene ciertas facultades en virtud de ya sea de economía procesal o de su principio de objetividad, de archivar provisionalmente la causa cuando no tenga antecedentes en ese momento para poder seguir con esta. Puede decidir derechamente no iniciar investigación, ya sea porque los hechos no son constitutivos de delito a su juicio, o se cumple alguna de los requisitos establecidos en la ley para que concurra esta facultad, o también aplicar el principio de oportunidad. También lo vamos a ver en profundidad más adelante. Superado esta etapa, ¿cierto?, el Ministerio Público puede decidir formalizar la investigación, que como vimos bien es determinante para efectos de las medidas cautelares personales, pues solamente desde este momento se pueden solicitar, ¿cierto? También a partir de este momento se empieza a contar el plazo máximo establecido en el Código Procesal Penal de 2 años desde la formalización para la duración de la investigación. ¿Significa eso que antes de eso el Ministerio Público puede llevar una investigación abierta todo el tiempo que quiera? Sí y no. Sí, porque efectivamente puede hacerlo, pero la respuesta también es negativa porque efectivamente los delitos cuentan con plazos de prescripción y por tanto tampoco el Ministerio Público va a poder tener tramitando una causa para siempre porque le están corriendo esos plazos que se van a suspender, ¿no es cierto?, con la formalización de la investigación. Tampoco es como que tampoco la primera etapa desformalizada pueda extenderse para siempre, sin perjuicio de ciertos delitos eh, en los que hoy día sí existe imprescriptibilidad, como los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Lo vamos a ver en detalle, pero básicamente en la formalización de la investigación también se puede proceder a un juicio inmediato, ¿cierto? En la que en la misma audiencia de formalización se dicta al final un auto de apertura del juicio oral. Y además, en gran parte de los casos en los que hay imputado conocido y la detención se produce en flagrancia, lo que ocurre es que la formalización de investigación ocurre de inmediato, conjuntamente con la audiencia de control, perdón, sí, del control de detención, ¿cierto? Y en ese caso se procede a hacer el control de la detención, luego se formaliza si es que el fiscal tiene los antecedentes suficientes, y si no los tiene, lo que sucede generalmente es que el fiscal le solicita en la misma audiencia de control de detención al juez de garantía que se amplíe la detención del imputado por 3 días hasta tener los antecedentes suficientemente claros para poder formalizar por uno o más delitos, ¿cierto? Y eso ocurre generalmente cuando existen dudas de parte del órgano persecutor respecto de cuál es la calificación jurídica por la cual se va a imputar al imputado finalmente, ¿cierto? Y ahí está la fotito de la última formalización que yo creo que todos vimos, ¿cierto? Del caso de Pucón. Luego con la investigación formalizada, y esto
todo dentro de la etapa de investigación, que como ven tiene dos grandes momentos, ¿cierto? Un periodo desformalizado y luego un periodo de formalización. Una vez formalizada la investigación, el Ministerio Público puede promover, y lo vamos a ver, ojalá esta clase alcancemos y si no la próxima clase, el procedimiento abreviado, que es un procedimiento especial, y también puede promover salida alternativa, ¿cierto? Que en estricto rigor son dos las que están reguladas, sin perjuicio de que también esa nomenclatura puede ser utilizada para otro tipo de procedimiento, como por ejemplo el abreviado, que son la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios. Una vez que se cierra, que termina, ¿no es cierto?, el plazo de la investigación que fue decretado por el tribunal, que aquí hay que tener ojo, lo vamos a reforzar después, pero si bien son 2 años el plazo máximo legal, es el juez el que determina cuál es el plazo que se va a decretar para el fiscal respecto de la investigación, pudiendo ampliarse obviamente, pero hasta el máximo de 2 años. ¿Ya? Pero generalmente nunca en la audiencia de formalización se da un plazo original de 2 años, sino que siempre va a depender de la magnitud de la investigación y del acuerdo al que llegue el fiscal con la defensa del caso. Siempre se, se busca, ¿no es cierto?, que la investigación sea en un plazo razonable y por tanto se solicita siempre que la investigación no dure más de 100 días, pero va a depender de la magnitud y la gravedad del delito. Y una vez que se declara el cierre de la investigación, el Ministerio Público, ¿cierto?, puede adoptar tres actitudes. Por un lado, puede pedir el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa, ya sea definitivo por alguna de las causales del artículo 250, que lo vamos a ver en detalle. Puede comunicar también la decisión de no perseverar. Esto es cuando el Ministerio Público, luego de desarrollar una investigación, la agote, ¿cierto? Agote la investigación y determine que no cuenta con los antecedentes suficientes para llevar al imputado a una acusación, ¿cierto? Y superar el estándar luego del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de más allá de toda duda razonable, y decide, por tanto, simplemente no perseverar en la investigación y hasta ahí queda la causa. Eh, o puede acusar, formular acusación, ¿cierto? Aquí le puse requerimiento simplificado, pero vamos a ver más adelante en detalle a qué me refiero con esto, ¿cierto? Pero las tres grandes opciones son decisión de no perseverar, solicitar el sobreseimiento definitivo del tribunal y la formulación de la acusación, que es el camino natural, ¿cierto?, que va a terminar en el desarrollo del juicio oral y eventualmente una sentencia de absolución o condena. Luego están estos dos otros momentos, la audiencia de preparación, que es esta fase ya, esta segunda etapa, que es la preparación del juicio, que tiene lugar después de la acusación, o el requerimiento en su caso. Tiene como objeto, ¿cierto?, corregir los vicios formales de la acusación, el ofrecimiento de prueba de parte de todos los intervinientes y además, y principalmente como se ha enfocado en Chile, es una discusión esencialmente de exclusión probatoria. Así se ha enfocado tradicionalmente en Chile esta audiencia, en la que esencialmente se discute de parte de los intervinientes la exclusión de medios de prueba. Esta fase de preparatoria, ¿cierto?, termina con la dictación de un auto de apertura del juicio oral por parte del juez de garantía, que va a servir de base, ¿no es cierto?, y que va a determinar cuál va a ser el contenido de lo que se va a discutir posteriormente en el juicio oral. Eh, y finalmente terminamos en la fase del juicio oral, ¿cierto?, que es de conocimiento de este otro tribunal, que es el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en la que se rige por determinados principios, ¿cierto?, como la continuidad y la exigencia de la presencia de determinados intervinientes para que tenga validez este juicio, que es, por ejemplo, el defensor, el fiscal y también los jueces del tribunal, eh, en la que esencialmente se va a rendir la prueba que pasó el filtro de la etapa preparatoria del juicio. Hay una deliberación posterior de parte de los tribunales en privado, perdón, de parte de los jueces en privado y luego una comunicación de la decisión del tribunal que posteriormente se va a traducir en una audiencia de lectura de sentencia en la cual se va a dar por notificado a los intervinientes respecto del contenido de esta sentencia para efectos de una posterior impugnación, ¿cierto? Luego de la sentencia, entonces, esta lectura de la sentencia
y existe la posibilidad del recurso en el procedimiento ordinario, ¿cierto? Que solamente va a proceder respecto de la sentencia definitiva este recurso especial o nuevo en el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Que es la nulidad, que es el único recurso que procede respecto de las resoluciones que dicta el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, que va a ser conocido este recurso dependiendo de la causal que se alegue de nulidad, ya sea por la Corte de Apelaciones respectiva o por la Corte Suprema, ¿cierto? Y luego, como les comentaba, se debe ejecutar la sentencia si es condenatoria, que va a volver entonces a competencia del juez de garantía que conoció el asunto para su ejecución, siempre y cuando la sentencia esté firme y ejecutoria, ¿cierto? Y obviamente la ejecución va a depender en gran medida de la naturaleza de la pena que se haya impuesto, ¿cierto? Que a grandes rasgos puede ser una pena privativa de libertad. También se puede imponer alguna pena alternativa conforme a la ley 18.216, o puede ser también alguna pena de multa o alguna pena accesoria también que se decrete por parte del tribunal. Eso a grandes rasgos es el procedimiento ordinario, ya para que lo tengamos siempre presente, sin perjuicio de que lo vamos a profundizar como le he reiterado en esta sesión. Pero ahí se nos genera la pregunta, ¿cierto? ¿Qué tan ordinario es este procedimiento? La verdad es que no mucho. Y ahora tampoco es extraño que ocurra esto. Según los datos que se publican por parte del Ministerio Público, eh, del total de casos que pasan algún tipo de juicio, eh, solamente un 4,47% de los casos se tramita conforme a las reglas del procedimiento ordinario. Eh, y el 81,44%, que es una gran cantidad, ¿cierto? Se tramita conforme a las reglas del juicio simplificado. Y además un 14,09% se tramita conforme al procedimiento abreviado. Por tanto, lo anterior, ¿cierto?, nos hace cuestionarnos o dudar qué tan relevante, ¿no es cierto?, es para efectos prácticos las reglas que se discuten a propósito del procedimiento ordinario y la relevancia que tiene en realidad en la práctica este otro tipo de procedimientos que están regulados supuestamente como normas especiales, pero que en definitiva tienen una significación práctica relevante, ¿ya? Más hoy día, por ejemplo, en que, no sé, se me ocurre, m- me imagino que debe ser muy normal o va a ser, o hay una alta cantidad de flujo en el sistema penal a propósito de la infracción al artículo 318 del Código Penal por no cumplir con la cuarentena, ¿cierto? Y todas estas causas, por la magnitud, o sea, por la pena asociada al delito del artículo 318, se van a tramitar, lo más probable es que no conforme con las reglas del procedimiento ordinario, ¿cierto? Sino que con las reglas del juicio simplificado, o en el caso de que sea solamente una pena de multa, incluso con el procedimiento, el juicio monitorio. De ahí que en esta clase mi intención era que discutiéramos sobre estos procedimientos, ¿cierto? El procedimiento simplificado, el procedimiento monitorio y el procedimiento abreviado. Principalmente estos tres, ¿ya? Sin perjuicio de que existen estos otros procedimientos que están regulados especiales, que son el de por delitos de acción penal privada, el desafuero, extradición y la aplicación de medidas de seguridad. Yo creo que vamos a ver hasta acción penal privada, porque desafuero, extradición y aplicación de medidas de seguridad son más bien cuestiones más específicas, ¿cierto? Que se escapan un poco del contenido del curso. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ya. Entonces, el procedimiento simplificado, ¿cierto? Es un procedimiento especial que está regulado en el Código Procesal Penal después de la regulación de los recursos, es decir, ya después de toda la regulación del procedimiento ordinario propiamente tal. Y es un procedimiento que está regulado para faltas y simples delitos de acción penal pública, ¿cierto? En que la pena solicitada o requerida por el Ministerio Público no sea superior a 540 días y que es conocido y resuelto por el juzgado de garantía competente, ¿cierto?
En este tipo de procedimiento, una de las características que a mi juicio son relevantes es que, a diferencia de lo que ocurre en el juicio oral, existe una opción de negociación con el imputado, para que éste pueda emitir responsabilidad ante el mismo juez de garantía, de manera de que se dicte una sentencia en el mismo momento, ¿cierto? Con la sola aceptación de la responsabilidad del imputado, se, eh, se va a dictar una sentencia condenatoria. A diferencia del juicio oral, aquí no hay una acusación, sino que la acusación es reemplazada por un requerimiento que realiza el fiscal al juez de garantía. Y además, en su regulación original y posteriormente en la regulación que quedó a propósito de una reforma del año 2005, tampoco se requiere una formalización de la investigación. Es decir, en el procedimiento simplificado basta que el Ministerio Público requiera al juez de garantía, eh, por los antecedentes que se solicitan en el requerimiento. ¿Ya? Un poco necesaria una formalización. Pero se da la opción de transformar el procedimiento ordinario también en un procedimiento simplificado, si es que el fiscal, por ejemplo, ya formalizó la investigación, ya sea porque originalmente su teoría del caso, por ejemplo, era, pasó una audiencia de control de detención, se procedió a la formalización, se solicitaron las medidas cautelares necesarias, y posteriormente, a través de negociaciones con la defensa o con el imputado, o directamente porque la pena a aplicar en definitiva, una vez que ya se agotó la investigación, se da cuenta el fiscal de que no es tan alta, o no lo suficientemente alta como para ir a un juicio oral, porque no es mayor a 540 días, eh, se deja sin efecto la formalización y se requiere en procedimiento simplificado. ¿Ya? Por tanto, no es necesaria la formalización y por supuesto tampoco la acusación, porque el requerimiento de juicio simplificado lo reemplaza. ¿Qué justifica la existencia de este tipo de procedimiento? En gran medida se debe a dos fenómenos, ¿cierto? Por un lado, la existencia en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, de una gran cantidad de delitos de baja entidad, ¿cierto? Y esto en mayor medida con la expansión del derecho penal, ¿no es cierto?, que cada día más, ¿cierto?, eh, se promulgan, ¿no es cierto?, y se publican nuevos catálogos de delitos que no tienen asociada una penalidad tan alta. Es decir, se quedan como simples delitos, ¿cierto? Con penas que van desde los 60 días hasta los 5 años. Eh, y respecto de estos delitos, también existe la conciencia de que el sistema judicial, tanto ya sea por su operador de justicia principal, ¿no es cierto?, que son los tribunales de justicia y además el Ministerio Público, no cuentan con la capacidad suficiente como para hacerse cargo de esta cantidad de casos y llevarlos a juicio oral. ¿Ya? Sin perjuicio de que ese es el mecanismo ideal, ¿no es cierto? Porque en aquel procedimiento ordinario el juez va a poder obtener la mayor cantidad de antecedentes posibles para tomar una decisión. Y no olvidemos que eso es lo que buscamos, ¿no es cierto? En un sistema que sea lo más justo posible, es que la decisión que adopte el tribunal o que la decisión que adopte la persona encargada de tomar la decisión sea con la mayor cantidad de antecedentes posible. No siempre va a ser posible, ¿cierto? No siempre va a ser posible por la carga de trabajo que tienen los distintos funcionarios, tanto del sistema, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. De ahí se explica, ¿no es cierto?, estas cifras, ¿cierto?, que solamente cerca del 5% de las causas se tramiten conforme al procedimiento ordinario y el resto, que es cierto, el 95% restante se tramite conforme a estos procedimientos especiales. Y además, ¿cierto?, que me parece súper relevante, es que este tipo de procedimientos, tanto el procedimiento simplificado como el procedimiento abreviado, reconocen nuestro ordenamiento jurídico en materia penal un espacio de negociación entre el fiscal y el imputado, y la defensa, ¿cierto?, que en representación del imputado. Y esto es relevante, sí, pero también peligroso, ¿ya? Eh, y lo vamos a ver a continuación a propósito de las críticas, ¿cierto? Eh, es peligroso porque este espacio de negociación, ¿cierto? Siempre se ha entendido que una negociación es negociación siempre y cuando las partes estén en posiciones equilibradas, ¿cierto? En las que estén en posición de negociar.
Lo que ocurre es que muchas veces, obviamente, los imputados, y existen hartos estudios al respecto, ¿cierto? Los imputados, especialmente cuando se dan situaciones de flagrancia, ¿no es cierto? Y se pasa a control de detención y se requiere inmediatamente, no suelen defenderse ante procedimientos que puedan ser injustos, ¿cierto? Por distintos motivos. Y eso se puede ser tanto por ignorancia, por temor o por indiferencia por la pena que se le va a imponer. Y eso es así, no sé si van a audiencia de control de detención, ustedes van a ver que todos los días, ¿no es cierto?, en estas audiencias masivas de control de detención, van a haber muchas audiencias de juicio simplificado en los que se le va a consultar al imputado si es que admite responsabilidad o no, conforme a las reglas del procedimiento simplificado, y muchos van a decir que sí, eh, ya sea porque por consejo de su defensor o simplemente porque no fue debidamente informado respecto a cuáles eran sus derechos a llevar adelante un juicio simplificado. Y eso es peligroso, ¿no es cierto? Y a quienes han estudiado el tema o a quienes les tocó trabajar sobre el tema de las condenas erróneas, aquí hay un nicho importante de condenas erróneas, ¿cierto? Porque el estándar de revisión, o como les comentaba, ¿cierto? No es el mismo que ocurre en el juicio oral. Es decir, aquí no tenemos la tamaña cantidad de antecedentes que tiene el Tribunal de Juicio Oral para revisar si es que una persona es culpable o no, ¿cierto? Sino que son muchos menos antecedentes, es el mismo juez de garantía el que los revisa y por tanto el estándar, si bien es el mismo, es más allá de toda duda razonable, eh, por la calidad y la cantidad de los antecedentes que son revisados por el tribunal y también por esta posibilidad que se abre de que el imputado pueda reconocer su responsabilidad en los hechos, eh, abre la puerta, ¿no es cierto?, a que ocurran este tipo de situaciones que no desearíamos que ocurrieran, ¿cierto? Por tanto, ahí también hay un tip relevante por si a alguien le interesa también revisarlo para su trabajo, respecto de qué ocurre en este tipo de situaciones en las que se reconoce la responsabilidad por parte del imputado, en este tipo de procedimientos más concentrados y simplificados. Otras críticas que se realizan respecto a este tipo de procedimientos, en particular el procedimiento simplificado, bueno, ya lo comenté, ¿cierto? Que las penas son pronunciadas de manera más precipitada, sin prejuicio de que será la opción de que el imputado hable, no de la manera suficiente y no de la misma manera en la cual sí se respeta su voz en el juicio oral, por ejemplo. Otro punto también que es súper relevante y que en parte explica la magnitud de por qué el 80 y tanto por ciento de las causas se tramitan conforme a este procedimiento, es que los operadores de justicia y principalmente el Ministerio Público prefiere este tipo de procedimientos para ahorrarse trabajo. Ya lo que no, obviamente no lo decimos de una manera negativa, porque existe obviamente una saturación de trabajo de parte de los operadores de justicia, pero ante la eventual aplicación, por ejemplo, de una pena más alta, eh, por ejemplo, en vez de irme por los 5 años, yo como fiscal, por ejemplo, para asegurarme una condena con el consentimiento del imputado, ¿cierto?, que va a reconocer su responsabilidad, yo le ofrezco menos pena, le ofrezco 540 días, por ejemplo, o 500 días de presidio menor en su grado mínimo, si él me reconoce responsabilidad. Y así, bueno, me ahorro trabajo de investigación, con la mera asunción de responsabilidad de parte del imputado, condenamos, y una causa menos, ¿cierto? Entonces, ahí lo que ocurre es un incentivo, ¿no es cierto?, a negociar con el imputado la imposición de penas más bajas, eh, pero, ¿no es cierto?, con el costo de que esta discrecionalidad eh, pueda generar algún efecto perverso, ¿no es cierto?, en el sistema. Y además, como vamos a ver bien en respecto a las reglas, cómo está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, se ha dicho que no existe un mayor control jurisdiccional respecto del contenido del requerimiento que hace el fiscal al juez de garantía, ¿ya? Es decir, al juez de garantía le va a bastar el mero requerimiento y posteriormente llevar adelante el juicio conforme a las reglas del código, pero él no va a revisar si los fundamentos del requerimiento son suficientes o no para llevar los juicios simplificados. ¿A qué me refiero con esto? A que si posteriormente el imputado nada dice, por ejemplo,
de que no se cumple con los requisitos para proceder conforme a este procedimiento, y el fiscal requiere por una pena baja, sin perjuicio de que, por ejemplo, el delito por el cual se está procediendo correspondería a una pena más alta, eh, el juez tiene pocas facultades para poder oponerse o en principio no tendría las facultades para oponerse a este tipo de arreglos entre el fiscal y el imputado. ¿Ya? Y esa es una crítica que se ha venido dando hace tiempo, pero que en gran medida se ha resuelto. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? El procedimiento simplificado siempre va a proceder respecto de faltas. ¿Ya? Ya saben las faltas las que están reguladas al final, casi en el apéndice del Código Penal. Y también, originalmente era solamente respecto de faltas. En la tramitación en el Congreso se discutía que el procedimiento simplificado, bueno, por su concentración y por esta falta, ¿no es cierto?, de calidad en los antecedentes que se van a presentar al juez de garantía, lo ideal es que fuera solamente para falta. Pero en la tramitación en el Congreso al final se terminó por señalar que también fuera aplicable respecto de simples delitos. Como ustedes saben, los simples delitos son aquellos tipos penales que comprenden una pena que va entre los 61 días y los 5 años. ¿Ya? Presidio menor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado máximo. Respecto de simples delitos, pero con la salvedad de que estos simples delitos el Ministerio Público los requiera por una pena que no puede ser superior a 540 días. Es decir, que la pena en concreto solicitada por el Ministerio Público no sea superior a los 540 días. Es decir, presidio menor en su grado mínimo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un delito que tenga contemplada una pena en abstracto de presidio menor en su grado máximo, por ejemplo, unas lesiones graves, si el Ministerio Público, considerando un atenuante de responsabilidad, considerando el iter crímenes del delito, considera que en concreto la pena que se le va a aplicar por parte del tribunal por ese delito al imputado es de no más de 540 días, entonces se va a proceder conforme al procedimiento simplificado. ¿Ya? Y por eso lo importante de este requisito es que queda discreción, entre comillas, porque es una discrecionalidad igual cerrada, del Ministerio Público, porque va a depender de la pena que solicite en concreto, ya no de la pena en abstracto, que parecería ser un estándar mucho más objetivo, ¿cierto? La pena en abstracto que está asociada al delito por su gravedad, etc. Pero aquí es la pena en concreto, ¿cierto? Dentro del margen, obviamente, de que se trate de un simple delito, es decir, que su pena en abstracto no sea superior a 5 años, porque si estamos hablando de un crimen, por ejemplo, de un homicidio o un femicidio, por ejemplo, no podríamos aplicar el procedimiento simplificado. En principio, porque ya vamos a ver que si concurren algunos iter criminis, yo he visto, por ejemplo, que se tramite conforme al procedimiento simplificado, que no debiera ocurrir, pero en la práctica a veces ocurre. Y respecto a este procedimiento simplificado también existe una regla de supletoriedad, ¿no es cierto?, en el código, en el artículo 390, inciso segundo, que establece que si el fiscal decide iniciar este procedimiento conforme a las reglas del procedimiento ordinario, ¿cierto?, formaliza, pide medidas cautelares y posteriormente decide acusar y acusa, pero solicita una pena que no es superior a los 540 días, el tribunal automáticamente va a entender que el fiscal no está acusando, sino que está requiriendo. Y por tanto se va a proceder conforme a las reglas del procedimiento simplificado. No se va a proceder entonces a la audiencia de preparación del juicio oral, ni al juicio oral conforme al procedimiento ordinario, sino que al procedimiento simplificado. Que un poco lo que ocurre en materia civil, ¿no es cierto? Cuando uno presenta una demanda y el monto de ella no es superior a la UTM que se requieren para un juicio ordinario de mayor cuantía, ¿cierto? El tribunal automáticamente lo va a tramitar conforme a las reglas del procedimiento de menor o mínima cuantía. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Profe, Dígame. em, este,
quien dicta la condena acá sería también el Tribunal de Juicio Oral en lo penal o, No, o el juez de garantía. todo el procedimiento simplificado se tramita ante el juez de garantía. ¿Qué pasa si la víctima no quiere que se siga el procedimiento simplificado? Si no le parece que sean menos de 540 días. Si la víctima Sí. es bien complejo. De hecho, es una de las hipótesis que no está bien tratada acá. Porque efectivamente en el procedimiento simplificado se da la opción de que existan querellantes, ¿ya? Que efectivamente los querellantes puedan solicitar una pena o puedan considerar que el delito tiene asignada una pena superior a la que está solicitando el Ministerio Público en su requerimiento. Pero lamentablemente no existe una... O sea, eventualmente el tribunal podría considerar que no se cumple con un estándar de objetividad y se está pasando a llevar también el principio de legalidad por parte del Ministerio Público. Si es que está requiriendo por una pena que no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico. Pero si está contemplada en abstracto constituye un simple delito y en concreto es factible la aplicación de esta pena, eh, sonó nomás el criante. Y eso es bien, eso es bien común en este tipo de delitos, especialmente en materia de violencia intrafamiliar, en los que, por ejemplo, hay querellantes institucionales como el Servicio de la Mujer, que obviamente quisiera, por ejemplo, que ciertas situaciones de violencia, por ejemplo, fueran tratadas como otros delitos, pero sin embargo, como el requerimiento de juicio simplificado reemplaza la formalización, eh, queda de manos atadas para poder insistir con una calificación jurídica distinta. Y eso es lo que ocurre en la práctica. Ya no existe una regla que habilita al querellante para poder oponerse a la calificación que está señalando el Ministerio Público en el requerimiento. A diferencia de lo que pasa en la acusación particular en el juicio oral. Así que eso, es un tema que no está muy bien tratado, lamentablemente. Y que a mi juicio debería regularse porque ocurren este tipo de situaciones. Así que eso. ¿Alguna otra duda? Sí, yo tengo una. Dígame. Había dicho que se interrumpe la formalización de la investigación. ¿Eso Ujú. ocurre en la audiencia de formalización de la investigación o es un proceso anterior? No, es la audiencia. En la misma audiencia. Ah, Ujú. ya. Sí. Se discute, igual es discutido, porque hay gente que señala que desde, o sea, por ejemplo, se interrumpe también con la presentación de la querella, por ejemplo. Eh, y también se ha discutido si es que desde que se solicita la formalización, si es que desde que se realiza la audiencia de formalización, porque la realización de la audiencia de formalización al final también puede depender, por ejemplo, de la voluntad del imputado de concurrir a la audiencia, lo que obviamente tendría un interés perverso, ¿no es cierto?, porque se prescribe la causa. Entonces, es un tema que también está discutido. Eh, Ahora, supuestos específicos de aplicación del procedimiento simplificado, ¿cierto? Un primer supuesto que no es discutido, ¿cierto?, son las faltas. Y respecto de todas las faltas va a proceder el procedimiento simplificado, sin perjuicio de que, como vamos a ver, respecto de ciertas faltas, en las que solamente el Ministerio Público esté solicitando una multa, la aplicación de una multa, es decir, sin una pena privativa de libertad, se va a proceder conforme a las reglas del procedimiento monitoreo, que es un procedimiento aún más concentrado que este. Pero en principio, respecto de todas las faltas, se va a poder proceder respecto al procedimiento simplificado, de todas, absolutamente de todas. Ya sea que tengan pena de multa, de privativa de libertad, accesoria, etc. También respecto de simples delitos que hayan sido investigados previamente, es decir, que hayan ingresado por una denuncia o de oficio del Ministerio Público o por una querella, etcétera, da lo mismo. Se haya realizado una investigación y en definitiva el Ministerio Público, con los antecedentes que tenga a su disposición, diga, ok, aquí la pena que voy a alcanzar no es mayor de 540 días, entonces voy por requerimiento de juicio simplificado por este simple delito. Aquí no está, pero también dentro de este supuesto se da también el caso de lo que les comentaba, ¿no es cierto?, de que se formalice la investigación inicialmente, conforme al procedimiento ordinario, y también con el transcurso de la investigación el fiscal se dé cuenta que, ok, al final aquí la pena que yo voy a aplicar no va a ser más que 540 días, entonces presento requerimiento por juicio simplificado. Están esas dos hipótesis respecto a simples delitos. Que no se haya formalizado y se presente el requerimiento simplemente, con la investigación que tenemos,
o una vez formalizada, se deja sin efecto esa formalización, presentando un requerimiento para proceder conforme a las reglas del procedimiento simplificado. Y finalmente también se contempló en el código una hipótesis de flagrancia, ¿cierto? Y esta es la que es compleja, ¿no es cierto?, por la potencial vulneración que hay de ciertos derechos y garantías del imputado, especialmente discutido, ¿no es cierto?, a propósito de esto de las condenas erróneas. Que es que en flagrancia, ¿no es cierto?, está la opción de que una vez que pasa el imputado a control de detención, en la misma audiencia de control de detención, se faculta al Ministerio Público para requerir de manera verbal al imputado para proceder conforme a las reglas del procedimiento simplificado. ¿Qué significa esto? Que con la mera acusación, con el mero requerimiento verbal, el juez en esa misma audiencia va a proceder a preguntarle al imputado, imputado, ¿usted acepta responsabilidad en los hechos? Y bueno, si el imputado está ahí y el defensor le dice, bueno, te van a dar una pena de 200 días, que conforme a la ley 18.216 o quién sabe, si no tiene antecedentes previos, va a quedar en libertad. El imputado, bueno, dice, bueno, ya, pues entonces quedó en libertad, ¿no es cierto? Entonces hay un incentivo a que en esta inmediatez, ¿no es cierto?, que audiencia de control de detención, la flagrancia, fue el día anterior, pasa a control de detención el día siguiente, y ocurre en la misma audiencia que lo requieren verbalmente y le preguntan si acepta responsabilidad para salir en libertad, pero con una condena, ¿cierto? Existe cierto incentivo en el sistema de justicia para que éste acepte responsabilidad y salga con una condena. Que no es menor, ¿cierto? No es menor tener una condena, porque tener una condena obviamente va a quedar en tu registro de antecedentes, y eventualmente también va a significar que no va a poder acceder a otros beneficios que establece la ley 18.216 para penas alternativas al cumplimiento privativo de libertad. Entonces siempre es complejo, y por tanto ahí siempre hay que ver cuál va a ser la asesoría jurídica que se da de parte del defensor respecto a esta hipótesis, pero es complejo, ¿cierto? Es complejo. Por la hora yo creo que vamos a alcanzar a ver el procedimiento simplificado nomás. Tenemos 50 minutos nomás, ¿cierto? Sí, deberíamos terminar, ya. Bueno, ¿cuáles son los trámites del procedimiento simplificado en resumen? Bueno, la denuncia, el examen previo, ¿cierto? En la hipótesis de flagrancia, la detención. Y lo importante acá es que se tiene que hacer un requerimiento de parte del Ministerio Público. Que este es un requerimiento que está regulado en el Código Procesal Penal. No sé si lo anoté por acá. Sí, acá está el requerimiento. Es una actuación escrita, ¿cierto?, con la salvedad de esta hipótesis de flagrancia, en la cual puede ser verbal. Es una actuación escrita del Ministerio Público en el cual pone en conocimiento del imputado los hechos por los cuales se le está imputando, ¿cierto? Hace las veces, en definitiva, de la acusación. Y en ese sentido, sus objetivos son principalmente informar debidamente al imputado, obviamente la defensa, respecto a cuáles son los cargos que se le están imputando, delimita el objeto del juicio, es decir, delimita cuáles son los delitos por los cuales se le está imputando y los hechos por los cuales se les va a juzgar posteriormente en el juicio. Lo que tiene relevancia, ¿no es cierto?, para efectos del principio de congruencia, en el sentido de que no se le va a poder condenar por más delitos ni hechos de los cuales se le está requiriendo. Y también, obviamente, se le informa cuáles son los antecedentes que tiene la investigación en contra de él para efectos de que la defensa pueda, obviamente, adoptar alguna actitud. El contenido es muy similar al que tiene la acusación, que obviamente no la hemos visto, pero son más o menos los mismos, ¿cierto? La individualización del imputado, la relación de los hechos que se le atribuyen, con tiempo, lugar y demás circunstancias relevantes, cuáles son las disposiciones legales infringidas, es decir, cuáles son los tipos legales que se le imputan. También se deben exponer sucintamente cuáles son los antecedentes en los cuales se funda la imputación penal, cuál es la pena que se solicita, es decir, si es una pena privativa de libertad, una multa, y cuál es la pena que se está solicitando, ¿cierto? Y ahí se controla que no sea más de 540 días, y además se debe individualizar al requiriente, que en este caso va a ser el fiscal, ¿cierto? La gran diferencia con la acusación es que en el requerimiento no se exige, porque es la individualización de los medios de prueba,
¿cierto? Porque esto se van a poder presentar directamente en la audiencia de preparación del juicio oral. O sea, la preparación del juicio simplificado. Se presentan directamente en esa audiencia que ocurre a continuación. Por tanto, no son necesarios en esta etapa procesal. Sin perjuicio de que en la mayoría de los requerimientos ustedes van a encontrar que sí se mencionan cuáles son los medios de prueba. Y a este respecto, un poco ya lo comenté, ¿cierto? Si existe o no un control jurisdiccional del requerimiento. Como ven, no se exigen, o sea, si bien debe ser fundado, etcétera, el Código Procesal Penal no establece un mecanismo ni una atribución de parte del juez de garantía para negarse a tramitar conforme al procedimiento simplificado el requerimiento interpuesto por el fiscal. Dice, interpuesto el requerimiento, el fiscal, o sea, perdón, el juez de garantía debe citar a una audiencia dentro de un plazo determinado, pero nada dice respecto de tener cierto control respecto de la fundamentación o la suficiencia de este requerimiento de parte del fiscal. En ese sentido, por ejemplo, Chaguán es bastante crítico respecto de cierta discrecionalidad, ¿no es cierto?, de parte de este mecanismo de requerimiento simplificado. Porque, como les comentaba, permite este espacio de discrecionalidad con estos delitos que llegan hasta los 5 años para poder bajar las penas hasta 540 días. Y puede darse un mal uso, ¿no es cierto? Y que, como bien señala, no existe expresamente un control, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento abreviado, o incluso en el juicio monitorio, que vamos a ver un procedimiento mucho más popurrí que este, que faculta al juez a oponerse al tramitamiento de esta causa. Sin embargo, lo que se ha dicho y como ha sido entendido en la doctrina es que una interpretación armónica de las reglas del Código Procesal Penal dan a entender que si es que el requerimiento no tiene una fundamentación suficiente, ¿no es cierto?, el juez debiera poder controlarlo en este examen preliminar que realiza antes de citar a la audiencia del artículo 394. Y así ha sido en la práctica. El juez efectivamente tiene la capacidad de poder controlar, al igual que lo hace en el procedimiento monitorio. Entonces, una vez recibido el requerimiento por parte del juez de garantía, lo que dice el código es que este debe citar a una audiencia, que es la audiencia del artículo 394. A falta de otro mejor nombre, esta audiencia no tiene otro, ya se llama audiencia del artículo 394. Porque no es una audiencia ni de preparación, ni de conciliación, ni de nada, es una audiencia del artículo 394 en la que ocurren varias cosas. Entonces, el juez de garantía cita a los intervinientes de esta audiencia, que no puede ser ni menos de 20 días ni después de 40 días después de notificar la resolución. Y el imputado no puede ser notificado sino con menos de 10 días de anticipación de la realización de la audiencia, en la que ocurren principalmente dos cosas. Uno, se verifica si no si no concurre alguno de los requisitos para que proceda alguna salida alternativa, es decir, acuerdo reparatorio con la víctima o suspensión condicional del procedimiento. ¿Ya? Vamos a ver más adelante que tiene ciertos requisitos bien objetivos que deben proceder para que se admitan esta salida alternativa. Si es que no proceden salida alternativa, entonces se le pregunta al imputado en la audiencia si es que él admite responsabilidad en los hechos. Esta es la única hipótesis, es el único procedimiento en el cual, o regulado en Chile, en la cual se le pregunta directamente al imputado si es que reconoce responsabilidad. ¿Ya? En el juicio abreviado, no se le pregunta al imputado si es que admite responsabilidad, sino que se le pregunta si es que admite los hechos que están contenidos en la carpeta de investigación. Es decir, solamente hay una aceptación respecto de los hechos que fundan la responsabilidad del imputado en el juicio abreviado. En el juicio simplificado, no. Aquí directamente se le pregunta al imputado si es que admite su responsabilidad en los hechos. Eso dice a secas. Lo que se traduce básicamente en una admisión de su culpabilidad. ¿Qué significa eso? Que si acepta su responsabilidad en los hechos, el juez está obligado a condenar. Es decir, no existe la posibilidad de absolver en base a ningún otro antecedente. Con la salvedad de que los hechos o el delito por el cual se está investigando esté la responsabilidad extinguida por alguna de las causales de extinción de responsabilidad penal, o que los hechos no sean constitutivos de delito. Pero la sola asunción de la responsabilidad le va a bastar al juez para condenar.
Es decir, no le va a ser necesario revisar ningún otro antecedente de la carpeta de investigación para condenar. Va a bastar entonces esta admisión de responsabilidad de parte del imputado. Lo que, como les digo, es peligroso para efectos de estas situaciones, ¿cierto? Que algunos de ustedes han revisado respecto a estas condenas erróneas. Aquí se pueden dar un caldo de cultivo, ¿no es cierto?, para que proliferen estas condenas erróneas. Porque, como les comentaba, existen muchos motivos, muchas razones por las cuales los imputados pueden perfectamente asumir responsabilidad por hechos que no cometieron. Y eso está estudiado y hay harta literatura en ese sentido. Entonces, si es que admite responsabilidad en esta audiencia del 394, lo que ocurre es que se dicta sentencia condenatoria en el mismo momento y se le impone la pena que se haya requerido. ¿Qué beneficio tiene si es que admite responsabilidad? Bueno, uno es que el juez, el fiscal, antes de que el juez le pregunte por si acepta o no la responsabilidad, tiene una opción de negociar, ¿cierto? Y entonces puede modificar el requerimiento por escrito, ¿no es cierto? Puede modificarlo en la misma audiencia para requerirle al imputado una pena más baja, obviamente dentro de los rangos del procedimiento simplificado. No sé, pues si el requerimiento era por 540 días, le digo, señor imputado, si usted me acepta responsabilidad en esta audiencia, le cambio el requerimiento y el requerimiento va a ser en cambio por una pena de 300 días. Entonces se entrega un margen de negociación al fiscal para poder bajar la pena requerida de manera verbal en esta audiencia. Y además, el otro beneficio que existe, beneficio entre comillas, es que el juez solamente va a poder condenar al imputado por la pena que está señalada en el requerimiento. Es decir, no más que la pena que está señalada en el requerimiento. Es decir, si el fiscal al final negoció y requirió por una pena de 300 días, el juez de garantía no va a poder condenar por una pena superior, sin perjuicio de que existan, por ejemplo, otras agravantes de responsabilidad penal que no consideraron las partes, que debió haber considerado el juez, pero que por esta regla que beneficia al imputado, no se va a poder considerar para efectos de imposición de la pena. Entonces, el juez queda limitado a imponer nada más que la pena que está requerida o menos. Siempre puede imponer menos pena. Pero generalmente en los requerimientos se impone la pena que está requerida en estos casos cuando se asume la responsabilidad. Y obviamente admitir la responsabilidad en la práctica es una renuncia del imputado al juicio, ¿cierto? Que es un derecho que está garantizado en nuestra Constitución, ¿cierto? Un derecho a un juicio. Para ir terminando, me quedan estas dos láminas nomás. Si es que no admite responsabilidad, es decir, no procedieron los acuerdos reparatorios, no se admite responsabilidad, lo que se hace es que se pasa a una audiencia de preparación del juicio simplificado, que puede ocurrir de inmediato en esa misma audiencia del artículo 194 o dentro de los 5 días siguientes. Y en la audiencia de preparación del juicio simplificado es básicamente lo mismo que ocurre en la audiencia de preparación del juicio oral, en la que esencialmente se va a discutir la corrección del requerimiento, si es que tiene alguna falta y la defensa sí lo hace ver. Y además se va a discutir la incorporación a la exclusión de medios de prueba para el juicio simplificado. Y luego, bueno, se va a desarrollar el juicio simplificado, que también dentro del 5.º día de la celebración de esta audiencia de preparación, que comienza con la lectura del requerimiento que presentó el fiscal y la querella si es que existe. Se recibe la prueba, se oye al imputado si es que tiene algo que decir, y posteriormente en esa misma audiencia, o si es que se alarga, puede ser varias sesiones de la audiencia, pero también se exige que sea una audiencia que tenga continuidad, al igual que el juicio oral, que es uno de los principios que rigen a estas materias, se resuelve por parte del tribunal la absolución o condena del imputado, ¿ya? Y también es que es relevante que, al igual que lo que ocurre con las sentencias dictadas por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, respecto de esta sentencia dictada por el juzgado de garantía, también el único recurso que procede es el recurso de nulidad, ¿ya? Al igual que ocurre con la sentencia definitiva en el procedimiento ordinario. Y también solamente procede la nulidad, no procede la apelación. Y también existe otra regla que en definitiva puede beneficiar al imputado en este tipo de procedimiento,
que permite la suspensión de la pena por falta, ¿ya? Es una regla que está regulada en el Código de Procedimiento Penal, perdón, el Código Procesal Penal, y no en la Ley 18.216, sin perjuicio de que es bastante similar a estos beneficios que entrega el legislador. Y esencialmente, si es que al imputado se lo condena por una falta, a una pena privativa de libertad, pero el juez en la audiencia considera que existen antecedentes favorables para el imputado, para considerar que no es necesario aplicar una pena privativa de libertad, se dicta sentencia, pero se suspende la pena. Y se suspenden los efectos de la sentencia por 6 meses. Si es que transcurrido esos 6 meses, el imputado ha mantenido una buena conducta, que se traduce en, para efectos formales, en que el imputado no haya sido formalizado ni requerido por algún otro delito en esos 6 meses, entonces el fiscal, o sea, perdón, el juzgado de garantía va a dejar sin efecto la sentencia que estaba suspendida y va a declarar el sobreseimiento definitivo de la causa. Ya también es un beneficio que existe en este tipo de procedimientos simplificados, pero solamente respecto de faltas cuando se imponga alguna pena privativa de libertad. Es muy parecida a la remisión condicional, ¿cierto? Que está regulada a propósito de la ley 18.216. Por la hora no alcanzamos a revisar el procedimiento monitorio, pero no sé si tienen alguna duda respecto al procedimiento simplificado. Lo vimos súper rápido, así que entiendo si tienen dudas para que la hagan ver ahora. ¿No? Hola, Seba. Javiera. Yo tengo una duda Dime. con respecto a la negociación que Ujú. puede haber entre imputado y fiscal. No entendí muy bien cuál era el margen que podía haber o la libertad que tiene el fiscal para negociar. A ver, obviamente el margen es por los hechos, o sea, siempre va a estar limitado por su requerimiento, es decir, por los hechos y por los delitos por los cuales está requiriendo pena, ¿ya? Es decir, no puede ser, eh, no puede eliminar delitos ni puede eliminar hechos del requerimiento. Lo que sí puede es bajar la pena, pero siempre dentro del margen de legalidad, porque obviamente el fiscal puede considerar en concreto cuál es la pena aplicable, pero siempre dentro del marco legal. Es decir, la pena en abstracto señalada para el delito y la concurrencia o no de atenuantes de responsabilidad penal que están establecidas en la ley. Y también las reglas de intercrimen, en definitiva las reglas de cálculo de pena, ¿cierto? Y esa es la limitación que tiene, básicamente. No puede pasar a llevar, obviamente, el principio de legalidad porque está establecido en la Constitución, ¿cierto? No puede pasar a llevar al legislador en esta negociación. Eso quería decir con cuáles eran sus limitaciones. ¿Sí? Sí, gracias. Súper. ¿Alguna otra duda? Ya. Es bien complejo esto del procedimiento simplificado porque se ocupa mucho. Yo en mi poca experiencia práctica que he tenido, es bien frustrante la aplicación de este tipo de procedimientos de parte del Ministerio Público, porque en los casos que me ha tocado tramitar a mí, Natalia, te doy la palabra al tiro. En los procedimientos que me ha tocado tramitar a mí, que son femicidios principalmente, existe una tentación muy alta de parte del Ministerio Público en lo del crimen imperfecto, es decir, cuando el femicidio es frustrado, a recalificar el delito por lesiones. Y obviamente la pena de las lesiones versus la pena del femicidio es considerable, ¿cierto? Entonces lo que ocurre es que se apresuran los fiscales y en la audiencia de control de detención, en vez de formalizar por femicidio, requieren directamente por lesiones menos graves, en contexto de violencia intrafamiliar, y ahí no hay nada que hacer. Ya no se puede volver a transformar el procedimiento en un procedimiento ordinario, porque el requerimiento hace las veces de acusación. Natalia, dime. Me surgió la duda de si en la audiencia de preparación del juicio simplificado, cuando se incorporan las pruebas, después quien
conoce de nuevo en la próxima audiencia, ¿vendría a ser de nuevo el juzgado de garantía? Así es. ¿Y ahí no se rompería un poco como la imparcialidad del juez? Sí, por supuesto. Pero, o sea, en la práctica lo que ocurre es que generalmente no son los mismos jueces, o sea, como ocurre en la mayoría de los jueces los juzgados de garantía en que existen muchos jueces. Pero efectivamente, efectivamente se pasan a llevar a través de este procedimiento varios de los principios, ¿cierto?, que hemos estudiado a propósito, que orientan el procedimiento penal ordinario, pero que en aras de la concentración y de la agilidad y de poder tramitar de manera más eficiente este tipo de causas que son por delitos más bajos, se sacrifica. Pero efectivamente. Ya, eso era. Gracias. Sí. Así que eso, si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá y que tengan una excelente semana. Cualquier duda del trabajo, bueno, ya lo saben, pueden mandar correos. A los que llegaron más tarde, igual dejamos claro que el trabajo se va a entregar de todas maneras el último día de clases, hasta la última hora del último día de clases, es decir, hasta las 23:59 de ese día, que Benison me mandó el calendario actualizado que tiene, pero no me quedó claro, no sé si alguien lo tiene más claro, qué día terminan las clases. Si alguien lo sabe. Debería ser quizá el último día que tengamos la segunda prueba, o sea, del último ramo que tengamos prueba. Ah, el 4 de septiembre hizo una 4 de compañera. septiembre. Sí. 4 de septiembre. Entonces, el día 4 de septiembre a las 23:59 esperamos sus trabajos. Y por supuesto, cualquier duda, hay varios que me han entregado algunos adelantos o han tenido observaciones respecto al esquema, pueden hacerlo, no hay problema. ¿Ya? Supe que ahora van a tener acceso a Thomson Reuters, así que es una buena noticia también para su trabajo de investigación. Ojalá lo puedan tener antes de entregar el trabajo por si quieren revisar algunas cositas. Así que eso, que tengan una excelente semana y nos vemos el viernes.